Chicas y chicos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. El día de hoy nos vamos a encargar de realizar una breve descripción de lo que ya era una promesa. Tenemos que realizar un desglose de lo que es la asignatura de manera breve, cosa de que no haya desfases, ¿no? Al momento de llevar adelante justamente el avance de la materia. Bueno, un poco para darles idea, aquellos que no estaban presentes el día en que hemos iniciado la asignatura, soy el ingeniero Ameta Musquiva, docente del paralelo P03 en el área de química. Y bueno, un poco lo que vamos a hacer el día de hoy es este repaso de lo que son van a disculpar, está tremendamente grueso, así que vamos a rebajar esto, conceptos fundamentales. Fundamentales. Perfecto. Mentales. Excelente. Van a disculpar, pero estas letras de aquí que son medio trucutús, las voy a borrar, porque si no voy a perder el norte de lo que tenemos que ir haciendo. Me voy a basar en el programa analítico aprobado por la dirección y nada, ¿no? O sea, darles un cordial saludo a todos los que estén viendo el video de parte de nuestras autoridades y del ingeniero Calderón, ¿no? Que auguramos todo lo mejor para que ustedes puedan llevar adelante la asignatura. Primera fase, vamos a ver qué es la química. Bueno, ya la química, como ya la habíamos visto en la clase presencial, es una ciencia, y como ciencia estudia, ¿qué estudia la ciencia? Bueno, esta ciencia, vamos a definir enseguida esto, estudia la materia, y lo pongo en imprenta esto porque me interesa el concepto, y sus, y otra vez, acá cambio imprenta porque son conceptos importantes, transformaciones íntimas. Transformaciones íntimas. Y en estos conceptos, bueno, vamos a tener pie para poder hacer un montón de cosas, ¿no? Íntimas. Vamos a poder hacer un montón de cosas, porque en realidad a mí lo que me interesa, y de verdad me interesa mucho, es trabajar en esto de las transformaciones íntimas, que nos va a dar pie a toda la parte de conceptos de lo que es química. En realidad, vamos a ver lo que es la materia y vamos a ver lo que es la ciencia. No lo pongo con tanta relevancia lo que es ciencia por una simple razón. Miren, cuando nosotros hablamos de materia, cuando nosotros hablamos, perdón, aquí lo voy a resaltar con un marcador, cuando nosotros hablamos de materia, cuando hablamos de transformaciones íntimas, nos metemos específicamente al cuidado de la cuestión de nuestro trabajo, ¿no? Analizar la química y analizar esos procesos que tiene. Pero cuando hablamos de ciencia es algo más genérico, es algo más amplio, ¿no? No está tan enfocado en lo que efectivamente quisiéramos nosotros desarrollar, que es más algo específico respecto a la química, ¿no? Pero bueno, esto de forma general, por favor, a tomarlo muy en consideración. Segundo concepto, brevemente, nos preguntan qué es la ciencia. Y bueno, justamente por esto es que vamos a irlo desarrollando de esta manera. Vamos a tener que hacer un poco más grueso esto para borrar así a diestra y siniestra. Igual no se preocupen, como todo está grabado, no creo que tengamos muchos detalles. Voy a ver que esté grabando, porque cuidado que acá yo me quede hablando y bueno, no, de verdad sí está grabando. Si no, vamos a entrar en Honduras, muchachos. Bien, ¿qué es la ciencia? Cuando tú me hablas de ciencia, me estás hablando de un conjunto de pasos o de un proceso sistemático para desarrollar conocimiento. Entonces acá lo voy a poner como, perdón, la sistematización del conocimiento. Pero esta sistematización del conocimiento no está sola, si lo quieres ver así. O sea, no, yo puedo sistematizar de acuerdo a lo que yo quiera. No, es una sistematización del conocimiento en función al método. Pero aquí es importante el método, ¿no? Entonces, aquí entra el método
método científico. Yo ya les he dado en clase mis críticas sustantivas al método científico y desde el punto de vista de la ingeniería, a medida que vayan avanzando en sus carreras, se darán cuenta las particularidades que este tiene. Lo que voy a destacar acá es la sistematización, porque es un proceso que ya está como que establecido y ese establecimiento lo tiene esto, ¿no? Que es casi algo escrito en piedra hasta cierto punto para algunas personas. Un detalle fundamental es esto, conocimiento, ¿no? No podemos negar que la gente ya conocía muchas cosas antes de que haya método científico, lógico, si no el día de hoy no tendríamos muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas, te diré, de las más básicas, como un vaso de precipitado que va a jugar con un principio de Arquímedes en el caso de cálculo de volúmenes, ¿no? Y Arquímedes no vamos a pensar que tenía el método científico encima, no para nada, ¿no? Estamos en otra era. En fin, este método científico cuenta con pasos. Y cuando yo hablo de método científico, hablo de ese conjunto de pasos, ¿no? Ese conjunto de pasos organizados. ¿Para qué? Para generar y en algunos casos validar, ¿qué cosa? Conocimiento. Entonces, es un ciclo, ¿no? Yo de esa manera cierro esta parte de lo que es la ciencia y nos adentramos a algo que es el inicio, ojo con esto, de lo que ha de ser el método científico con la observación, ¿no? Entonces, esta parte, como ustedes ya saben, lo van a tener ahí, lo pueden retroceder, avanzar, esto es video, así que acá poco importan las pizarras, más importa el tiempo. Cuando yo hablo de ese primer paso y me refiero a la observación, ojo con la letra que aquí sí le tomo importancia, es una de las primeras partes que todos reconocemos al momento de indagar sobre algo. Observar es más allá de ver, ¿no? Necesitas todos tus sentidos y necesitas instrumentos. ¿Qué es la observación? Bueno, es el uso, es el empleo de los sentidos, de los sentidos e instrumentos, ¿para qué? Para indagar, indagar sobre un objeto de estudio. Objeto de estudio. Normalmente este objeto de estudio, en la parte de química del prefa, ha de ser un elemento que está acá, que es un elemento que le puedes llamar un elemento físico, que no sé por qué se me viene una S, es un elemento físico, o sea, es algo tangible y no es una cosa conceptual, ¿no? Entonces tú vas a hablar acá la indagación sobre este objeto de estudio que puede ser una tubería, puede ser una cañería, puede ser un recipiente, puede ser una caja de galletas, puede ser una serie de cosas, pero la observación nos va a ayudar a emplear nuestros sentidos. Y en este caso vamos a utilizar más de los 5 sentidos comunes que tenemos para ver el mundo sensible, lo que le puedes llamar empirismo, si no vamos a ingresar con lo que son conceptos relacionados al razonamiento. Y el uso de instrumentos como tu calculadora coadyuva a ir desarrollando esa indagación. En realidad, el desarrollo de un problema siempre inicia por una observación y un razonamiento. Y esa viene a ser la segunda fase de esto, porque es muy bonito hablar de observación, pero la observación no es nada si no te vas por el razonamiento, ¿no? ¿Y qué es el razonamiento? Nosotros acá le ponemos como razonamiento. ¿Qué será este razonamiento? Bueno, cuando yo pongo a analizar el razonamiento, es una capacidad inherente al ser humano.
no puedo decir que el razonamiento sea brindado a los animales, ¿no? Porque el razonamiento implica que tú conozcas algo, pero más allá de conocerlo, tú seas capaz de aplicar conceptos, analizar y tomar decisiones a partir de ese análisis. No te mueves por instinto. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre el razonamiento? Que es un proceso de análisis. Si alguien nos interrumpe ahorita con un timbre, no se me van a asustar, es grabación, así que yo abro la puerta y me esperan un momento. Vamos a ver. Es un proceso de análisis que se efectúa. ¿Para qué efectuaremos esto? Efectúa para la toma de decisiones, ¿no? De decisiones. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Yo razono para tomar decisiones. ¿Y qué hago en este proceso de análisis? A ver, eh, la síntesis, para que se den idea, porque alguien ha debido pedirles en el cole alguna vez una síntesis, implica que tú una serie de palabras las vuelves más cortitas, ¿verdad? O sea, si yo te hago un cuento, yo te pido que me hagas una síntesis en 3 líneas del cuento, quiero que tú reduzcas eso, no es un resumen, ¿no? Sino es un proceso mental en el cual tú vas a reducir. En el análisis tú tienes que dividir las partes. Y es fundamental hacer análisis en esta etapa porque nuevamente, cuando tú capturas un problema, cuando tú tienes un problema, no es bueno verlo como un todo, sino tenemos que irlo dividiendo de tal manera que al momento de que yo haga un razonamiento, pueda entender que cada una de estas etapas, cada una de estas partes, cada uno de los elementos de este rompecabezas que tú le vas a llamar problema, va a estar generando un conjunto, pero que yo lo puedo analizar. Hay una frase muy sencilla: divide y vencerás. En el caso de los problemas de razonamiento y el caso de las implicaciones de la química en este tipo de problemas, quiere decir que tú sí o sí tienes que irlo analizando por etapas. Muy difícil que alguien se quiera meter a analizar un problema de lleno, no lo logra. Y esto es un razonamiento que tiene que ser paulatino, ¿no? Y tú lo tienes que ir formando a partir de la práctica. Ahora bien, vamos con el razonamiento que creo que está en claro a qué viene y perdón, a ver un poco acerca del objeto de estudio de la química, ¿no? Y nuevamente vamos a ingresar a lo mismo. Aquí le ponemos el objeto de estudio de la química. De la QMC. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la química como ciencia? Es la materia. Y lo hemos dicho de principio, que es la química, es una ciencia que estudia la materia. Entonces, no le demos más vueltas. Yo acá voy a hablar del objeto de estudio de la química, que es la materia. Ojo, pero la materia como tal, como un elemento que queda estático, estacionario en el tiempo, no. También tengo que analizar lo que son sus transformaciones. Estas transformaciones le van a dar un sentido de cambio y este sentido de cambio es lo que realmente se darán cuenta, le va a dar mucho comprensión, mucho sustento a lo que es química, ¿no? Ese es el objeto de estudio, la materia y sus transformaciones. Ahora bien, un poco más abajo entran dos temáticas que son la división de la química y la importancia de la química. Bueno, la primera, ¿no? Esto va más a la parte de aplicación. ¿Cuál es la importancia de la química? Importancia de la QMC. Bueno, vamos a verlo así. ¿Por qué es importante la química? Porque la química lo que te va a permitir hacer es establecer determinado tipo de cambios o transformaciones que sufra la materia en forma íntima. Es importante la química porque en este sentido nos ayuda a comprender el mundo. Entonces, yo lo pongo acá como la parte de la comprensión del mundo como tal,
pero no solo del mundo como un sentido literal muy poético, ¿no? Sino también y los procesos que se desarrollan en este. Desarrollan en este. Y justamente si tú tienes dos ciencias de las que ustedes van a llevar, que es la física y la química, tú tienes la posibilidad de comprender al mundo. Ahora, mm, a todo esto entra la biología, entra la matemática, como elementos que también te van a coadyuvar. Particularmente, la carrera que ustedes van a llevar adelante, que está relacionada con la ingeniería, más allá de la biología, salvo especialidades concretas, está ligada siempre a la física, a la química y a la matemática, en mayor o menor medida, ¿no? Y eso es lo que le da un sustento bastante peculiar, o sea, le da un plus. Bien, pasemos a lo que es la división de la química. Ahora, en la división de la química no hay mucho donde, igual, no hay mucho juego de cintura. ¿Cómo anda este tema de la división de la química? Bueno, la química se puede dividir inicialmente en cuatro etapas de desarrollo, que son la química QMC general, que es un poquito de lo que nosotros vemos ahora. Tienes la química descriptiva, que a su vez se subdivide en dos ramales importantísimos, que es la inorgánica y por otro lado tienes la orgánica. Tienes la QMC analítica, para que lo recuerden, por favor. Y esta química analítica está dividida en dos: aquella que utiliza análisis cualitativos o la química cualitativa y aquella que utiliza los métodos cuantitativos o la química cuantitativa. Prefiero ponerle así para que esto no me genere como que una diferencia, ¿no? Quiero que todos lo entiendan exactamente lo mismo. Y acá, finalmente, tienes la físico-química, que ustedes en algunas carreras la van a ver más adelante, como es el caso de ingeniería industrial, ingeniería química, una parte de ingeniería petrolera, que es una parte fundamental para poder comprender las relaciones que existen en la materia y comprender cómo se hacen esos procesos de transformación. ¿No? Entonces lo dejamos en química general, descriptiva, analítica, físico-química, la química descriptiva en inorgánico-orgánica, la analítica cuanti y cualitativa. Nada más. Sin embargo, si hablamos más allá de esta división que es más funcional, hablamos de una división relacionada a la aplicación de la química, que es otra cosa. Vamos a tener algunas otras partes más. En esta parte yo agregaría lo que es la química aplicada. Eh, es un poco, no sé, o sea, no me gusta utilizar mucho el término, pero bueno, es QMC aplicada, porque el entendido está en que cualquier persona, al desarrollar un proceso analítico, está haciendo aplicación de la química, ¿no? Entonces, bueno, es un nombre más genérico para poder hacer entender que esto ya se va a las aplicaciones profesionales. Una de estas entra la electroquímica, electro-QMC, electroquímica. Otra segunda etapa, estamos hablando de la tecnología química, la bioquímica, la química ambiental, la química de alimentos, alimentos, y así sucesivamente, la astroquímica,
Que no dejen de lado muchas de estas, la geoquímica y demás. O sea, es un mundo amplio, ¿no? La química como tal tiene un espacio demasiado grande. Y si tú quieres circunscribirla a un concepto rígido, no se puede, ¿no? O sea, si bien depende o estudias, objeto de estudio es la materia, esta materia tiene diversas cualidades, hace que esto se amplifique, ¿no? Cada vez más. En función a esto, nosotros habíamos visto también otro aspecto que era el tema de la materia y sus propiedades. Entonces, en la materia y sus propiedades, habíamos mencionado en clase que, bueno, la materia como tal tiene un concepto importante. ¿Se acuerdan, no? Las dos palabras que habíamos mencionado, transformaciones íntimas y materia. La materia, ¿qué es? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Yo rescato el término lugar en el espacio. Pero no solo es aquello que tiene un lugar en el espacio, ¿qué más tiene? Y tiene masa. Mira, acá ya automáticamente saco dos propiedades. La primera propiedad es muy obvia, muy evidente. Si tiene masa, pues la masa es evidente. Y el lugar en el espacio implica el volumen. Conceptualmente, si yo veo lo que es volumen, volumen acaba siendo una propiedad de carácter extensivo, que la vamos a ver enseguida, y que obviamente está dándole vueltas al concepto de materia. Sin embargo, la materia tiene muchas otras propiedades relacionadas con n características. Estas propiedades, algunas podemos mencionar como la temperatura, bueno, se me quedó corto, la temperatura, el tiempo está vinculada a la materia, tenemos la masa, tenemos el volumen, tenemos la presión, tenemos el número de moles. Si tú lo quieres ver así, también hay la longitud, tenemos el área, tenemos la viscosidad, la densidad, el peso específico, y bueno, tienes una infinidad de propiedades que van a estar vinculadas a la materia. Conocer todas estas es importante, particularmente para esta etapa. Yo recomiendo, ojo, para que esto no sea solamente verso, tienes que conocer bien en este primer parcial la temperatura, la masa, el volumen, la densidad, el peso específico. Y bueno, las otras no es que no interesen. El detalle está en que cada una tiene su punto de aplicación diferente dependiendo de la etapa en la cual nosotros vayamos trabajando. En ese entendido, el trabajo con cada una de estas propiedades es variado y depende del momento de aplicación de la propiedad, ¿no? Esto, por favor, para que lo tomen muy en consideración y no estemos cometiendo algún error al momento de hacer aplicación de propiedades. Primer detalle, ¿no? Vamos a ver la división de las propiedades de la química en tres tipos, ¿no? La primera división que nosotros realizamos son las propiedades físicas y químicas, ¿no? Entonces, las propiedades físicas son aquellas que están relacionadas a transformaciones de la materia. Estudian también la materia, están relacionadas, pero son transformaciones de la materia. Y estas transformaciones de la materia normalmente no, bueno, no normalmente, no están ligadas a un cambio íntimo. Y ahora, para entender este cambio íntimo, me van a tener que esperar un momento hasta que lleguemos un poco a la parte más interesante, más profunda de esto, ¿no? Eh, una transformación de la materia que no sea íntima es aquella, para ponerlo sencillo, es aquella que no va a alterar la identidad química de una sustancia. Es decir, me voy a poner en el caso de que yo tengo agua líquida y luego voy a tener agua, pero en estado de vapor o en gas, ¿no? Si es que ha ocurrido este cambio, no dejó de ser agua, solo cambió su estado de agregación. Y es entonces que yo voy a tener que mencionar que la transformación de la materia de agua líquida a agua gaseosa ha ocurrido producto de algo. Y normalmente ustedes me van a decir, bueno, aquí está la temperatura, ojo que también estará vinculada a la presión, seguramente aquí puedo hablar de masa, seguramente puedo calcular su número de moles y otras propiedades. Para generalizar, algunas de estas propiedades, el tiempo, la aceleración, la velocidad, la densidad, el peso específico, todas estas son propiedades físicas. En detalle, ¿no? Nuestro curso debería ser física avanzada, ¿no? Más que química. Pero la realidad está en que la química
basa estas sus propiedades para elaborar y trabajar conceptos mucho más elaborados, ¿no? En cursos superiores. En aspectos químicos, yo voy a mencionar la reactividad de una sustancia, actividad y la radioactividad, que son propiedades de la materia también, pero que normalmente nosotros no las vamos a ir aplicando de manera tácita, o sea, no nos es como que algo necesario, vital, fundamental hacer la aplicación en este momento, ¿no? Desde las propiedades químicas, la reactividad y la radioactividad. Las propiedades físicas tenemos temperatura, presión, masa, número de moles, tiempo, aceleración, densidad, peso específico. Eso para que lo tomen en cuenta, por favor. Bueno, con eso, esta división creo que ya estaría bastante clara, ¿no? Bien, otra que me interesa mucho más son las propiedades intensivas y extensivas. Esto por el concepto que guardan en sí. Entonces acá yo veo lo que son las propiedades extensivas e intensivas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá? Aquellas propiedades que sean extensivas son aquellas que dependen. ¿Pero dependen de qué? De la cantidad de materia. Dependen de la cantidad de materia. Cantidad de materia. Me da la tentación de poner masa, pero no es tan sencillo. Y las intensivas son aquellas que no dependen. No dependen, obviamente, ¿de qué? De la cantidad, lo abreviaremos un poco, por favor, de materia. Entonces, estas no dependen de la cantidad de materia. Yo me voy a poner a pensar en estas propiedades, lógico, extensivas tengo la masa, por concepto tengo al volumen, está relacionado con la materia y su cantidad, tengo la presión, el número de moles. Sin embargo, intensivas, ahora sí la división es un poco más clara. Tengo la temperatura, tengo el tiempo, tengo la densidad, tengo el peso específico. Y aquí hay un detalle importante. Acá, al revisar esto, tú me preguntarás, pero densidad, peso específico, tienen la masa incluida, pero les decía, no es tan sencillo, ¿no? ¿Sabes qué ocurre? Una propiedad intensiva puede existir por sí, como es el caso de la temperatura, o sea, conceptualmente existe, o puede existir como la relación de dos propiedades extensivas que se dividen a otra, ¿no? Si yo tengo dos propiedades extensivas y llego a dividir una con otra, yo lo que me voy a generar es una propiedad intensiva. Ojo, no ocurre lo mismo en sentido contrario. No agarro dos intensivas y genero una extensiva. Eso no pasa. Pero esto sí puede ocurrir, ¿no? Entonces, esto que yo tengo acá, mil disculpas, esto que yo tengo acá, para mí es un concepto muy, pero muy importante. Y para no dejarlo de lado, ¿no? Por favor, es algo que nosotros debemos llevar adelante siempre en la resolución de problemas. Y yo les recomiendo revisar esto con mucho detalle, ¿no? Ser muy puntillosos y no dejarse sorprender, ¿no? Pero en algún momento pueden haber alguna particularidad acá. Si yo hablo ahora entrando a los estados de agregación, si yo hablo de estados de agregación, voy a mencionar tres estados que son los fundamentales y otros que les llaman intermedios u otros estados, ¿no? Pero vamos a sintetizar esto en un solo cuadrito. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, un estado de agregación es ver cómo está organizada la materia. Lo vamos a poner así. Tengo el estado gaseoso, tengo el estado líquido y tengo el estado sólido. El estado sólido. En el estado líquido, yo voy a tener tanto fuerzas de repulsión como fuerzas de atracción igualadas. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son súper elevadas y las fuerzas de atracción son bajas. El estado sólido, voy a tener las fuerzas de repulsión muy bajitas y las fuerzas de atracción elevadas, ¿no? Entonces, esto es como que se va a cumplir en forma matemática. En el estado gaseoso, fuera de tener esto, yo debo decir que es un estado compresible. Estos otros dos estados, ambos, son incompresibles. En el estado sólido tengo forma
y volumen propio. En el estado líquido tengo volumen propio, no lo negamos, por eso es incompresible, pero la forma, desgraciadamente, no es propia y se adopta dependiendo del recipiente que lo contenga. Y el gas no tiene específicamente un volumen y no tiene específicamente una forma, sino se adapta a lo que se dé, ¿no? En su momento. Dependiendo de dónde esté ubicado, esto me va a representar uno u otro tipo de volumen y uno u otro tipo de forma. Variando obviamente ciertas propiedades como la presión o la temperatura, voy a tener fenómenos que van a afectar al gas. Detalle importante, tengo estados extremos, el estado plasmático, por ejemplo, ¿no? Que es un estado donde yo tengo ionización. Tengo iones que se forman gracias a la elevada cantidad de energía. Hay otros estados intermedios, ¿no? Que les vamos a denominar entre el estado sólido y el líquido, el estado gel, por ejemplo. Y acá el estado de cubo de hielo cuántico, que algunos pues lo van a conocer como un estado de la temperatura del cero absoluto, donde efectivamente en este estado tú no tienes movimiento de ningún tipo de partícula, ¿no? Nada se mueve ahí. Pero los fundamentales, el sólido, el líquido y el gaseoso que están, bueno, que son comunes, y el estado plasmático que está súper, súper extendido. Decíamos en el estado líquido y el gas hay la formación coloidal, en algunos casos, puedes hablar aquí de espuma, por ejemplo, que va a estar incorporada, pero bueno, dentro de lo más importante, sólido, líquido y gaseoso, por favor, a tomarlo muy en consideración. Para que esto no quede suelto, porque me gusta completar este tipo de conceptos, voy a darme a la tarea de ver un poco las transformaciones o cambios que existen de estado. Esto igual de manera muy rápida. Vamos a hablar del estado gaseoso, el líquido y el sólido. Y estas transformaciones van pues del estado sólido al líquido, que se le denominará la fusión. Del estado líquido al gaseoso, que le vamos a llamar la evaporación. Si yo voy del gas al líquido, la condensación. Si yo voy del estado líquido al sólido, le vamos a llamar la solidificación. Si me voy del sólido al gas directamente, será la sublimación. Y si me voy de forma invertida, como lo acabo de decir, será la sublimación, pero inversa. En algunos casos, algunos textos le suelen denominar esto como una deposición. No soy muy amigo de denominarlo así. Tiene otro contexto para mí desde otros puntos de vista, pero sublimación inversa es lo que normalmente se denomina ese cambio, ¿no? Entonces, yo de esta manera ya he conceptualizado todo lo que son esos estados y esos cambios de estado. O ejemplos, fusión, una fundidora. Evaporación, en algún momento vas a encontrar un cambio de estado líquido al gas cuando estés hirviendo agua. Condensación, mira tu ventana cuando sea invierno y vas a ver gotas líquidas que se van a empezar a quedar. Están condensándose el vapor de agua. La solidificación mete un poco de agua líquida al refrigerador y ve de un tiempo que salgan cubos de hielo. En el caso de la sublimación, nosotros nos podemos encontrar con procesos tales como la del hielo seco, donde paso directamente de un estado sólido al estado gaseoso, o puedo encontrarme en el caso de la sublimación inversa con la formación de determinado tipo de soluciones en la industria farmacéutica, donde yo para lograr mezclas tengo que enviar los componentes a un estado gaseoso y posteriormente realizar un enfriamiento en intercambiadores de calor para que estos se me generen en un sólido, ¿no? Generación de determinado tipo de compuestos que me interese que se generen en una mezcla. Esto es lo que nosotros tenemos y esos algunos ejemplos. Pasemos un poco más adelante, por favor. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que ver lo que es el sistema y lo que son las fases. Muy bonito. Si nosotros entramos a ver lo que es el sistema, ¿qué es un sistema? Un sistema es ese conjunto, que vamos a poner, conjunto de partes que interactúan
¿no? Y está formado este sistema por dos o hasta tres elementos que son importantes. El sistema en sí, primera parte, la frontera y los alrededores. Cuando yo hablo del sistema en sí, estoy hablando de aquello que está dentro de esas fronteras. Las fronteras pueden ser delimitaciones teóricas o físicas. Una delimitación física en un problema de química va a estar relacionado con un ambiente donde se expande un gas y este ambiente tiene unas paredes. Ahí tú tienes la frontera y los alrededores es lo que está fuera de este sistema. En muchos casos, dentro del sistema pueden haber otros subsistemas o fuera de este sistema puede haber un sistema mayor. Eso nos lo dirá el ejercicio, pero esto es concepto. En algunos casos podemos denominar al sistema como el cuerpo o la parte del estudio, ¿no? Cuando yo hablo de un cuerpo, estoy hablando de igual un conjunto de partes. Y este conjunto de partes en un momento más se explica a partir de lo que es la sustancia, ¿no? La clasificación de la materia, las sustancias y las mezclas. Pero bueno, no nos adelantemos. Los sistemas se dividen de dos formas diferentes. Lo borro, por favor, y vamos a ver cómo se dividen nuestros sistemas. Bueno, los sistemas se van a dividir de acuerdo a su número de fases, que es una primera opción, o se van a dividir de acuerdo al intercambio de materia y energía. Si yo voy a hablar acerca del número de fases, me voy a referir a que hay sistemas que están formados por una sola fase o hay sistemas que están formados por dos o más fases. Aquellos sistemas que están formados por una sola fase se les llama sistemas homogéneos. Y aquellos que están formados por dos o más fases se les denomina sistemas heterogéneos. En el caso de el intercambio de materia y energía, tengo tres opciones. Tengo un sistema aislado, tengo un sistema cerrado y tengo un sistema abierto. Y estas tres opciones están de acuerdo a la posibilidad de intercambio de materia o energía. ¿Con quién? Con el medio. Habíamos dicho que el sistema tiene fronteras y tiene alrededores. Esos alrededores es el medio donde el sistema puede o no intercambiar materia o energía, tanto entrando como saliendo. En el sistema aislado está prohibido el intercambio de materia y energía. En el sistema cerrado no puedes intercambiar materia, pero sí energía. Y en el abierto tienes posibilidad de intercambiar lo que vos quieras. En el sistema aislado tú tienes limitaciones. Yo te pongo un ejemplo de sistema aislado, el universo. ¿Por qué? Porque en el universo, ¿qué hay más allá del universo? Nada. Entonces, ¿qué va a intercambiar el universo con la nada? Nada. ¿Y qué le va a dar la nada al universo? Nada. Por lo tanto, un sistema por lo menos teórico y por lo menos conocido es el universo, que puede ser aislado en sí porque tiene una frontera muy grande, pero alrededor de este no hay nada, ¿no? Entonces no puedo intercambiar nada con la nada. El cerrado. En el caso del sistema cerrado, yo tengo los equipos electrónicos, los equipos eléctricos que van a absorber energía y van a generar energía, pero en ningún momento me van a dar materia como tal, salvo determinados equipos, ¿no? Ojo, no le busquemos la curva al asunto hablando de una tostadora, una sandwichera, ¿no? Que obviamente son aparatos específicos. No voy a hablar acerca de equipos tales como un calentador eléctrico que no disipe aire, simplemente caliente. Voy a hablar de un foco que no me va a generar intercambio de materia, pero sí me está generando intercambio de energía. Y en el sistema abierto yo tengo una posibilidad amplia, vamos desde el ser humano, los animales, un motor a combustión, todo lo que tú quieras. Piensa en cosas que ingrese materia y salga energía. Y es casi la generalidad del universo. Nuestro mundo está relacionado con el sistema abierto. Tal vez un ejemplo más de sistema aislado pueda ser el tema del termo o de los coolers para conservar elementos, pero estos tienen tiempos limitados. Tú no puedes decir que esto es indefinido. Pues si fuera indefinido, yo les daba en el curso un ejemplo y decía, oye, pero si es que esto es indefinido, entonces vos metele tu agua caliente y seguramente de aquí a 10 años la tienes caliente y limpia.
pero no, de aquí a 10 años vas a tener agua podrida y agua fría, por lo tanto, no ha funcionado, ¿no? O sea, estos son ejemplos, en el caso del sistema aislado, son muy temporales, ¿no? Alguno puede llegar a refutar el tema, por ejemplo, igual del sistema cerrado, un foco en algún momento se quemará y me va a salir vapor, ¿no? Y ya intercambié materia, claro, tiene sus tiempos y obviamente tiene determinadas condiciones para asumir este tipo de cosas. Lo siguiente, por favor. Hablábamos acerca de las características de los sistemas y las fases, ¿no? Ojo, que una fase, para no ponerlo y no escribirlo, es una parte claramente diferenciable de este sistema. Ahora bien, entremos a cosas que son bastante interesantes de esto de que hablábamos del sistema. Yo les decía un poco que el sistema, me equivoqué al escribir, perdón. Yo les decía que el sistema es un conjunto de partes que se interrelacionan. Y efectivamente es así. De hecho, en un sistema yo lo que tengo fundamentalmente son sustancias. ¿Y qué será una sustancia? Cuando tú hablas de una sustancia, es una materia que tiene una identidad química propia. Eso dice que esto va a tener su propia identidad química. Ojo, identidad química. En algunos casos, me dice que tiene una composición fija y propiedades distintivas. A mí me gusta hablar de identidad química justamente en relación a esa composición física y propiedades que las distinguen. Y es que cuando tú hablas de esta sustancia, dices que el sistema está compuesto no por una, sino por muchas sustancias. Y analizas tu cuerpo tiene tejido tegumentario, tiene sangre, pero la sangre tiene glóbulos rojos y los glóbulos rojos están formados de algún elemento de la naturaleza, de algún compuesto, ya sea orgánico o inorgánico. O sea, es muy enriquecedor esto para comprender cómo son los ladrillos con los cuales vas formando cualquier componente que te imagines. Esto implica que tú tengas conocimiento de la sustancia, aquello que tiene identidad química. Cae en esto. Si tienes identidad química, tienes una expresión simbólica para esto. Ejemplo, oro. Ejemplo, plata. Ejemplo, carbono. Ejemplo, CO2. Ejemplo, agua. Esto es una sustancia. Pero yo ya veo las primeras diferencias. Como en todo, vamos a tener que identificar aquellos que tienen una forma especial de dos o más componentes y aquellos que están solitos, como la plata, el oro o el carbón, ¿no? Entonces, ahí entramos a una primera diferencia de la materia y de la sustancia, ojo, que está relacionada con lo que son los elementos y lo que son los compuestos. Entonces, cuando tú caes en lo que son los elementos, ¿qué son los elementos? Bueno, los elementos no son otra cosa que esa porción de sustancia, de materia, son una materia que tiene identidad química, pero no se puede dividir en otra más simple. Están formadas por una misma especie atómica. Yo le voy a poner acá, de todo lo que les he hablado, lo que más me interesa, que es la parte de la misma especie atómica. Si yo hablo de la misma especie atómica, yo te voy a decir que el átomo de oro va a estar formando el elemento oro, y hagas lo que hagas, no vas a poder incorporar otro elemento. O sea, no puedo decir, no, mira, este elemento es oro, pero tiene átomos de plata. O sea, suena un poco jocoso, suena un poco que, bueno, este es Coca-Cola, pero sabe a Pepsi, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Es la misma especie atómica. Ojo, los elementos están conformados por una misma especie atómica. Cuando tú incorporas este concepto a lo que es el compuesto, te vas a dar cuenta que el compuesto tiene esta diferencia fundamental. Un compuesto, y aquí escucha bien la palabra porque viene a constituirse en la siguiente diapositiva o en la siguiente lámina que vamos construyendo. ¿Qué es un compuesto? Es una combinación. Linda palabra. Combinación de dos o más elementos. Si lo quieres ver así, un compuesto puede estar formado por dos o más elementos o por dos o más especies atómicas. Pero aquí, pese a que esto es de lógica, y fíjate que es obvio, evidentemente hay una palabra que llama la atención, que te grita, que te dice, oye, hazme caso, combinación. ¿Qué es la combinación? Ahora sí, vamos al concepto. Esto es muy importante porque esto
casa directamente con lo que va a ser la mezcla y la combinación, que son fenómenos diferentes, ¿no? Cuando yo hablo acerca de combinación en esta etapa, estoy hablando de una unión química. Permíteme. Mezcla, mezcla y combinación. Uy, perdón. Esto se salió de la raya. Combinación. Si hay alguna pregunta, duda de esto, por favor, no olviden o preguntármelo por el WhatsApp si lo tiene habilitado o dejármelo en el Classroom para que yo les absuelva dudas porque es súper lindo hacer esto, así que todo se entrelaza. ¿Cuál es la diferencia? Una mezcla es una unión física, física de dos o más sustancias. Ojo, y cuando te digo física, me estoy refiriendo a que es una unión que solo conlleva estar relacionados, pero no íntimamente, ¿no? Porque ya hemos hablado de que lo físico es aquello que es transformación, pero lo químico es aquello que es transformación íntima. Esta combinación es una transformación química, química de dos o más sustancias. Muy importante porque al momento de que tú me hablas de unión química, me estás haciendo referencia que aquí hay un proceso íntimo y lógico. Yo les daba una idea, ¿no? En el curso decíamos, ok, tú dime si el aire es mezcla o combinación. Muchos me decían, pero es combinación. Tiene fórmula. ¿Cuál es la fórmula del aire? No existe. El aire es una unión de oxígeno, nitrógeno y argón. Pero no me puedes decir que estos tres se han combinado, están unidos, es una juntucha. Simplemente se han unido físicamente y bueno, están ahí. Pero cuando yo hablo acerca de una unión química, yo tengo que hablar acerca de la formación de un compuesto, como que tengo carbono, tengo oxígeno y de pronto se me genera el dióxido de carbono por una reacción química. Ah, claro, si vos tienes acá carbono, tengo acá oxígeno y acá dióxido de carbono, señores, aquí ha pasado algo, porque el carbono por sí solo no es dióxido de carbono. Y el oxígeno por sí solo no es dióxido de carbono. O sea, tienen propiedades diferentes. Y esas propiedades diferentes es una identidad química de las sustancias. Por lo tanto, cuando yo hablo de combinación, hablo de unión química y hablo de que existe una transformación. Ahora, fundamental, cuando yo hablo, ojo, cuando yo hablo de combinación, voy a estar relacionándome siempre con la formación de una identidad química nueva, ¿no? Siempre la formación de nuevas identidades químicas. Yo parto de identidades químicas, llego a identidades químicas. Pero es como un matrimonio, ¿no? Entonces, aquí estaba Juanita Pérez, aquí estaba Juanito Alvarado, pum, se han juntado, Juanita y Juanito se han formado como una familia, pero ha cambiado su estado civil. Se combinan, se unen. Pues es una unión importante. En cambio, los cuates, los enamorados, los amigos, pues, siempre están unidos, pero no hay algo de unión química. O sea, ahí es una unión física sencilla, ¿no? Una juntucha, nada más. Bien, esto con la relación de mezcla y combinación. Otros ejemplos, mezcla una sopa de pollo, mezcla un té con azúcar, mezcla, no sé, agua azucarada, agua salada, combinación, cualquier cosa que tenga fórmula. Reacción de combustión del metano, combinación, reacción de combustión del carbono, combinación, formación del monóxido de nitrógeno a partir de nitrógeno oxígeno, combinación. Hay un montón de combinaciones posibles, pero tú las tienes que ir identificando en función a si tiene o no tiene fórmula. Y ahí también te das cuenta de esa existencia de identidades respecto a lo que es el elemento y el compuesto, que es súper sencillo porque sabes que el elemento o el compuesto tienen pues una identidad química nítida, clara, evidente, ¿no? Palpable. No es algo teórico, sino es algo objetivo. Muy bien, ya llegando a esta parte, estamos casi por la recta final, porque mira, de combinación mezcla, ya lo hemos pasado, es que todo se une, y es que es como una cadenita que sigue y te das cuenta que esto es breve, ¿no? ¿Qué me interesa ver acá? La parte de las soluciones. ¿Qué es una solución? Otra vez aquí. Perdón, mía culpa respecto a esto. ¿Qué es solución? ¿Qué es una solución? Una solución no es otra cosa que una mezcla, ¿no? Porque
cuando tú hablas de una solución, no estoy hablando per se de una combinación, sino estoy hablando de una unión física de compuestos, donde normalmente yo en una solución tengo dos partes, una que va a ser el soluto y otra que va a ser el solvente. Yo les decía, teóricamente, decimos el soluto siempre es el que se encuentra en menor composición y bueno, es el concepto que nosotros manejamos, ¿no? Y el soluto está relacionado con lo que es el ingrediente activo o lo que me interesa tener. En cambio, el solvente es aquella parte que disuelve este soluto. Para darles una idea, ¿no? Si yo voy a preparar una solución de ácido clorhídrico, HCl va a ser el soluto y el solvente va a ser agua, porque ¿qué me interesa? ¿El agua? No, el ácido clorhídrico, ¿no? El HCl. Ácido sulfúrico, me va a interesar el H2SO4 y el agua va a ser el solvente, mientras el H2SO4 va a ser el soluto, ¿no? Entonces, en soluciones nos vamos a mover en esta perspectiva. Una característica en una solución, ustedes la van a ir viendo, es que va a llegar a un estado de homogeneidad. Es decir, o debería llegar a este estado de homogeneidad, donde yo solo vea una sola fase, ¿no? Debería ser homogénea, una solución es homogénea. Salvo que nos encontremos, perdón, con sobresaturación, donde en su caso voy a tener dos fases, un precipitado y voy a tener líquido en la parte superior, pero bueno, eso ya es hilar muy fino. Aquí más son parte de conceptos. Las unidades en las cuales yo voy a poder trabajar esto, unidades que me permitan ir desarrollando el trabajo de concentración, van a estar relacionadas con el porcentaje en peso, van a estar relacionadas con el porcentaje en volumen y van a estar relacionadas con las partes por millón, ¿no? Entonces, tengo tres partes acá. ¿Qué es el porcentaje en peso, porcentaje en masa? No, un poco lo mismo, ¿no? Es la relación de la masa parcial sobre la masa total multiplicada por 100. De la misma manera, el porcentaje en volumen es el volumen parcial sobre el volumen total multiplicado por 100. Y las partes por millón. Y entendámoslo desde un punto de vista bien sencillo, de los más burdos que puedan existir. Vamos a hablar de la relación de 1 gramo respecto a 1 millón de gramos. ¿Ya? ¿Qué es esto? Estamos hablando de que hay una porción pequeñita respecto a una totalidad muy grande. Este tipo de unidad de concentración lo vas a utilizar cuando estés trabajando con disoluciones, con solutos muy chiquititos. Ejemplo, que haya 1 gramo de cloro en 1000 litros de agua. Miércoles, o sea, eso es harto. O 1 gramo de cloro, por decirte algo, para poner en las mismas unidades, por cada 1000 kilos de agua. Mm, eso es tremendo, o sea, es harto. O cada 1000 gramos. O sea, son cantidades muy grandes como para expresarlo en un porcentaje. Se va a perder ahí el dato. O sea, vas a acabar siendo 0,00001%. Para evitar eso, se trabaja con la parte por millón. En algunos casos, se suele representar así, una parte sobre 1 millón, o lo más común, digamos así, lo más normal, si lo quieres ver así, es la relación. Si tú te tomas estos tres ceros para este lado, o sea, este 1000, los pasas arriba con signo negativo, no te olvides que eso se vuelve miligramo, ¿no? Miligramo por cada 1 kilogramo, porque acá abajo no te olvides que te vas a quedar con otros 1000 gramos, y esos 1000 gramos son un kilogramo, ¿no? Entonces dices, está disuelto 1 miligramo por cada tantos kilogramos. Y si a vos te dice, por decir algo, ¿no? Aquí le voy a poner una frontera, 2 ppm, uy, ¿qué será? No, interprete y di, son 2 miligramos de sustancia por cada 1 kilogramo de lo que sea mi disolución. Puede estar hablando de no sé, de una solución determinada, y obviamente 2 miligramos aquí van a estar incorporados de lo que fuera, no sé, cloro, dale, ¿no? O sea, es una generalización. Pero lo importante acá, lo más vital es el manejo de tus unidades, ¿no? La relación miligramo, la relación kilogramo, 1 entre 1 millón. Eso es vital, ¿no? Poder comprender esto nos va a dar una idea
de cómo funciona este detalle de las soluciones y las unidades de concentración. En fin, chicas y chicos, les agradezco mucho por su atención. Esta es la primera etapa y creo que hemos cumplido la meta que nos habíamos propuesto, ¿no? Esto se lo subo enseguida y nada, pues continuamos con otro video más adelante.